Bien, muchachos, nuevamente les doy la bienvenida. Les una disculpa por el retraso. No me di cuenta de la hora y me retrasé un poquito en recibirlos, pero luego es que ya estamos aquí. Eh, Les decía yo que ahí tenemos pendiente el trabajo del laboratorio. Ya no tuve problemas el día lunes bueno, he tenido una serie de problemas desde el fin de semana porque debí de haberlo publicado el viernes pasado a más tardar. Y el día lunes que ya repartí los equipos, tuve problemas con mi correo y empezó a rebotarme los correos, entonces por eso ya no seguí adelante. Entonces iba a estar muy forzado la realización y entrega de ese trabajo y no iba a dar tiempo a revisarlo. Entonces, para hacerlo con más calma, muchachos, eh, vamos a vamos a ahorita a revisar de qué se trataría hacia grosso modo ese trabajo y pues ya lo estarán entregando la próxima semana. Por lo pronto, para este parcial, pues voy a considerarles la parte del laboratorio que corresponda. Desde luego voy a estimar una calificación para el laboratorio y ya después haremos bien las cuentas si les debo o si me deben, dependiendo cómo hagan ese trabajo. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Todo bien. Bien, gracias. Entonces, para que vayan, de una vez, para que vayan haciendo sus cuentas, estoy terminando de revisar sus exámenes. En cuanto termine, se los voy a publicar. Sus evidencias del examen, ¿verdad? Lo que sacaron en el modo, pues la verdad no es indicativo solamente. Lo que está saliendo de las evidencias que entregaron, es realmente su calificación del examen. Entonces, esa calificación pues, representa, ya son puntos directos que van a sumar a, no sé, un punto y medio para hacer una estimación más real de laboratorio, por ejemplo. Eso es lo que voy a poner de laboratorio. Y pues dependiendo de lo que hayan entregado de lo demás, pues serán hasta 3 puntos por su evaluación continua. Y entonces de esa manera pueden ir haciendo sus predicciones de calificación para este parcial. Ahí, muchachos, ¿hasta ahí alguna duda? Sí me explico qué rubros hay que sumar para tener una idea de cuál es lo que pueden sacar. De todas maneras, yo les voy a publicar a más tardar el jueves por la noche o madrugada del viernes para que tengan su calificación a la mano y podamos, en su caso, solo de que hubiera una cuestión muy grave, ajustar durante el día del viernes, porque el viernes tenemos que entregar calificación de este parcial. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Comentario, pregunta? ¿Objeción? No, No, profe. ¿No? Bueno, les voy a hacer el ejemplo. Tienen 30 en su examen, tienen 3 puntos de 5. Luego tienen 1.5 en su laboratorio, que es lo que voy a poner, a todos parejos, 4.5. Y entonces, ¿qué nos falta? El examen de teoría, ¿no? El examen de teoría, perdón, ahí está otro punto más. 4, 5, 5 y 3 puntos de su evaluación continua, si es que hicieron todos sus trabajos, si es que los entregaron todos, pues lo más que pueden alcanzar son 3 puntos. Entonces ahí ya tendríamos 3, uno de teoría 4, unos 5 de laboratorio 5, 5 y 3 de evaluación continua, tendríamos 8, 5 alrededor. Entonces, pues va a depender desde luego que también hayan salido en su examen, pero espero que no tenga problemas nadie y todos alcancemos a librar bien este parcial sin ningún problema. ¿Alguna duda, muchachos? Si me entienden la idea, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, profesor. Ok, gracias. Vamos entonces, les voy a compartir mi pantalla para poder ver el detalle de cómo vamos a trabajar la práctica y rápidamente para poder. Bien, este es el documento que ustedes recibieron para realizar la práctica, para integrar la práctica. Aquí vienen hacia grandes rasgos
qué es lo que debe incluir. Desde luego van a poner el título. Para el caso de ustedes, esta práctica es una práctica, va a incluir 2 prácticas, prácticamente lo que era la práctica 1 y 2 de física 3, que es electrización y generadores electrostáticos. Las 2 prácticas van a ir en este mismo reporte. Desde luego que hay que poner el título y los integrantes del equipo. Hay que agregar una introducción teórica de los conceptos que maneje ahí la misma práctica o de lo que ustedes investiguen en internet. Van a poner aquí 3 diapositivas como máximo, los conceptos más importantes que están manejados en esas prácticas. Y luego van a hacer el desarrollo, es decir, dice aquí que reproduzcan de forma secuencial el instructivo de la práctica. El instructivo de la práctica se los voy a proporcionar, que es, por ejemplo, para la práctica 1. Aquí vienen una serie de experiencias descritas que ustedes, pues si tuvieran la oportunidad de estar en el laboratorio, ustedes hubieran realizado en el laboratorio, pero pues por la situación no se hicieron. Entonces, estas prácticas, estas partes que están descritas aquí del desarrollo de la práctica, ustedes las van a reportar las van a reproducir aquí y desde luego las van a ir ilustrando. Dice que describas de forma secuencial las experiencias descritas en la práctica. Agregues el texto e imágenes correspondientes obtenidas de los materiales del consulta suministrado. Les voy a compartir también una carpeta desde mi Drive, una carpeta en donde tienen una serie de materiales disponibles que grabamos hace algunos días y algunos más antiguos y algunos videos de otros grupos, materiales para que ustedes puedan identificar las experiencias que se describen ahí y tomar de estos materiales para ilustrar esa práctica. Entonces, esa es la parte fuerte de este reporte. Y en este caso dice que incluyan cálculos o tablas. En este caso las 2 prácticas son demostrativas, es decir, no tienen cálculos, no tienen tablas, por lo que ahí concluirá su trabajo, pero también dice que respondan al cuestionario. Aquí cada práctica sí tiene su cuestionario, y entonces les voy a pedir que como parte de este reporte se responde este cuestionario que podemos visualizar aquí al final de la al final de la práctica está el cuestionario y hay que responder ese cuestionario dentro de este reporte de práctica. Ustedes se organizan, muchachos, son equipos de 4 o 5 personas. Creo que todos tienen ya sus compañeros de equipo, ya pueden ponerse en contacto con ellos y irse organizando para repartirse el trabajo, ¿no? Y finalmente yo quiero que trabajen en estos documentos de Google, aunque es un editor de presentaciones un tanto más limitado que PowerPoint, pero me permite ver que efectivamente han trabajado de manera colaborativa. Este es un trabajo colaborativo, muchachos. Cada quien tiene que hacer su parte. Ustedes tendrán que ponerse de acuerdo muy bien quién va a realizar cada parte. Y yo, cuando hacen ustedes eso y trabajan aquí, pues yo puedo ver que efectivamente todos contribuyeron a este trabajo. No hay riesgo de que lo que sucede de manera frecuente, que pues 1 o 2 personas del equipo desarrollan todo el trabajo y los demás, bueno, a lo mejor contribuyen en parte, pero no se involucran completamente. Entonces, esa es la idea de este trabajo, es un trabajo colaborativo. Hay que aprender a colaborar. Si me tocó con el compañero que no conozco y que no, o incluso con el que sí conozco y por eso no es de mi agrado, pues con la pena tenemos que trabajar con él, muchachos. También les decía que esa es una parte de formación que debemos tener, porque es parte de la vida diaria y de la vida real. Y finalmente, muchachos, al final vamos a agregar conclusiones personales. Cada uno de ustedes
se identificará y expresará sus conclusiones de acuerdo a lo que pues, pudieron identificar en esta práctica y esas conclusiones serán personales, no copiadas del compañero. Bueno, sí pueden verlas de su compañero y darse una idea, pero pues cada quien tiene que expresar con sus propias palabras. Todos podemos decir lo mismo o referirnos a la misma situación, pero seguramente nadie va a decir exactamente lo mismo que el otro. Siempre va a haber variaciones en cuanto a la forma de expresión. Entonces, esa es en forma general, muchachos, la forma en que vamos a trabajar este reporte, y estaremos dando tiempo suficiente. Yo creo que una semana es suficiente para hacerlo. Yo creo que para el próximo fin de semana estaremos ya solicitando la entrega de este reporte para que tengan tiempo de hacerlo con calma y bien hecho. ¿Alguna duda, muchachos? No, profesor. No, profesor. No, profe. Profesor. Comentario al cero. En la parte de desarrollo hay máximo de un límite de diapositivas, ¿no? No, el único el que tiene límite es la introducción teórica, porque luego encontramos mucha teoría y atiborramos todo de teoría, y al final hacemos una teoría de 20 diapositivas y hacemos 2 de desarrollo. Entonces la idea es que la introducción teórica sea breve, el desarrollo tan amplio como les resulte de todo lo que van a encontrar, y las conclusiones, desde luego, pues que sea al menos un párrafo descrito por cada uno de ustedes, dando su conclusión de la práctica. Entonces esa es la idea. No hay límite en cuanto al desarrollo. Al desarrollo lo pueden hacer tan extenso como quieran. Desde luego, pues tendrá que ser de acuerdo a los puntos que van a cubrir. Y gracias, profe. Sí, y además, algo se me iba por ahí. Ok. Si hay alguna de las experiencias descritas en la práctica no encuentran un material en el que yo les proporciono, pues ahí sí les voy a pedir que lo complementen con alguna imagen, tal vez que tomen, que busquen en la nube, en internet, busquen imágenes que se relacionen con esa experiencia y con eso complementen, pero deben ser solamente algunos de los primeros temas, los más sencillos de electrización. Todo lo demás, de preferencia, muchachos, vamos a basarnos en el material que les voy a compartir en esa carpeta, que es el material que grabamos recientemente para estas prácticas. Y así está. Entonces, muchachos, por lo pronto, relájense, no urge para mañana, pero sí váyanse poniendo de acuerdo. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué otra cosa tenemos por ahí pendiente? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno. Voy a revisar para que ustedes vean en sus exámenes que estoy revisando. Estoy poniendo notas. Desde luego no me da tiempo de escribir por completo cuál es el problema que detecto en la resolución de sus ejercicios, pero pues pongo ahí nada más algunas observaciones como por medio de comentarios. Entonces ahí es para que ustedes vayan y revisen qué fue lo que pasó, qué le faltó, qué le sobró. Entonces ustedes cuando abran su documento de las evidencias que entregaron van a encontrar cosas como estas, notas que yo he dejado con interrogaciones, porque hay detalles en cuanto a la resolución, y finalmente una nota que es donde está marcada la calificación de este programa, por ejemplo. Desde luego ya saben, muchachos, que yo califico con buena voluntad, no solamente el resultado exacto, sino que haya procedimientos. Si no llegaste al resultado, pero hay procedimiento y tenías idea de cómo hacerlo, pues seguramente tendrás un parcial de ese problema. Pero si no había ni siquiera idea de lo que estaban haciendo, entonces pues sí va a tener una nota de 0. Y entonces así van a encontrar sus observaciones al respecto del
del examen o de las evidencias que me entregaron para el examen. Y bueno, lo que no hayan incluido en estas evidencias, pues no lo puedo tomar en cuenta porque no lo veo. Y de aquí, prácticamente de aquí sale su nota del examen. Aquí, por ejemplo, la compañera, pues es ya su nota que voy a publicar. De estos 40 puntos, pues tiene 25. Entonces, muchachos, así pueden ir verificando. En cuanto yo lo publique, ahorita será por hoy por la tarde, tal vez, tarde-noche. Y les voy a publicar también, muchachos, las hojas con la resolución del examen para que ustedes puedan comparar y se puedan autoevaluar. Vean qué fue lo que falló para que lo puedan corregir. Bueno, lo pueden corregir ya no en el examen, sino en el futuro, en próximas ocasiones que tengan que emplearlo. Aquí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Estamos bien? No, profe. Sí, profe, estamos bien. Ok, entonces Todo bien. esa es la mecánica que vamos a hacer con este examen. Les digo, no he terminado con su grupo, quería hacerlo anoche, pero se me dieron las 3 de la mañana y no acabé. Entonces, pero espero que hoy sí termine con ustedes y se los envío inmediatamente y les publico la solución. Entonces, muchachos, si no hay nada más que comentar, voy a regresar. Vamos a empezar a trabajar el tema del día de hoy, porque pues, quisiéramos descansar, pero la verdad está muy cortos, son muy cortos los tiempos, hay que trabajar para que podamos avanzar con nuestros temas. Y entonces pues les voy a compartir mi pantalla, mi presentación del tema del día de hoy, que va a ser energía potencial eléctrica. Es el siguiente tema que vamos a tratar. Ya al día de hoy hemos visto que si existen cargas eléctricas o cuerpos cargados eléctricamente, pues se presentan fenómenos que tienen que ver con la presencia de esas cargas eléctricas. Ya hemos visto que uno de esos fenómenos era, por ejemplo, la fuerza que se ejerce entre dos cargas eléctricas, una fuerza que puede ser de atracción o puede ser de repulsión, dependiendo de la característica del signo de esas cargas. Y también vimos que había esta región que rodeaba estas cargas eléctricas, pues había un espacio alrededor de esas cargas en donde se manifestaban precisamente estas fuerzas eléctricas y tenía mayor o menor intensidad dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos esas cargas estuvieran entre sí. Y el día de hoy vamos a ver el tema de energía potencial eléctrica. ¿A alguien le suena el tema de energía potencial? Es como energía que está en movimiento, profe. Bien, el concepto es al revés, Flandes, energía potencial, Energía que está en reposo. Sí. La energía potencial es la que está en reposo. Bueno, aquí la relacionamos con reposo, pero más bien está relacionada con, en la mecánica está relacionada con una diferencia, por ejemplo, de alturas, cuando hablamos de energía potencial gravitacional. Pero bueno, aquí también entre las cargas eléctricas existe energía potencial. Vamos a tratar de recordar un poquito qué fue lo que vimos en su curso de Física 2, muchachos. Ustedes trataron este tema de energía potencial. Y bueno, tengo aquí mi lámina de esta eléctrica, pero acá del lado derecho en la parte baja tengo aquí unos ejemplos de lo que es la energía potencial. Aquí este patinador, por ejemplo, está ahí en su... No sé cómo se llama esta cosa, los que saben de skate, a lo mejor me pueden decir. Esta rampa, pues. Entonces, él cuando está en la parte más alta, pues tiene una mayor energía potencial que cuando está en la parte más baja, que es energía potencial. Aquí en este punto es la menor, y después cuando vuelve a subir, bueno, vuelve a adquirir energía potencial. Entonces, ¿sí se acuerdan, muchachos, cómo estaba definida la energía potencial? La que vimos en Física 2, en Mecánica en Física 2. Sí, bueno, yo sí me acuerdo que... A ver, coméntanos, por favor.
Saldo? Se utilizaba la fórmula de trabajo y potencia y que la energía total de un cuerpo era igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. Uh-huh. Ok, y en el caso específico de la potencial, ¿cómo la obtenías? No me acuerdo no me acuerdo si era un medio de la masa por la velocidad del cuadro. Ok, esa era precisamente la cinética, la que tiene que ver con velocidad es la cinética, la que tiene que ver con potencial es precisamente la que tiene que ver con altura, masa, gravedad y altura, es punto de la masa, la gravedad. Ah, sí, cierto, me había confundido. Entonces, esa energía potencial depende de qué tan, con respecto a una referencia, qué tan lejos, qué tan alto esté otro cuerpo. Entonces, a medida que esté más cerca de la referencia, pues va a tener menos energía potencial. A medida que se aleje o suba, pues va a tener una mayor energía potencial. Pero se trata porque es una energía potencial gravitacional, es decir, es algo que se hace contra la fuerza gravitacional, contra la fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Por eso a medida que se aleja, pues va adquiriendo mayor energía potencial. Y esa energía potencial, pues, es una capacidad, decíamos, de hacer trabajo. Por eso es energía, porque si yo dejo caer algo desde esta altura sobre alguna otra cosa que esté abajo, pues tiene la capacidad de desplazarlo, de hacer trabajo sobre él. Y entonces aquí en la parte de abajo vemos que, pues, el ejemplo de esta energía potencial, esta pelotita que está en el punto A, pues tiene una cierta energía potencial. Si baja y se coloca aquí en el punto B, pues tendrá una menor energía potencial, pero como tiene movimiento, pues esa energía se está convirtiendo de potencial a cinética y así sucesivamente. A medida que baja y hasta que llega hasta la parte baja en este punto ya deja de tener energía potencial porque ya no tiene una diferencia de altura con respecto a esta referencia, a este punto de referencia que es la línea horizontal. Y entonces algo similar, no exactamente igual, pero algo similar ocurre entre las cargas eléctricas. Existe una energía potencial entre un par de cargas o un par de cuerpos cargados. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Este concepto de energía potencial eléctrica me dice que esta energía potencial puede aumentar o puede disminuir. Cuando aumenta una energía potencial eléctrica, me dice que eso lo hace si una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico. Aquí vemos la representación de los campos eléctricos, muchachos, para pares de cargas. Aquí tenemos, por ejemplo, un par de cargas positivas y vemos cómo se configura su campo eléctrico, que básicamente pues, sus líneas nunca se pueden unir, entonces presentan esta forma. Y si me dice que esta energía aumenta cuando se mueve en contra del campo eléctrico, pues ustedes ven que aquí el campo eléctrico pues, tiene esta dirección que está marcada en las líneas. Entonces, realmente, cuando yo acerco estas dos cargas del mismo signo, pues entonces aumenta. Me dice que aumenta si una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico y disminuye si una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico. Aquí tenemos, por ejemplo, un par de cargas positiva y negativa. Cuando están en esta posición, tienen una cierta energía potencial, pero cuando se alejan, pues esa energía potencial se reduce. Aquí la diferencia con la energía potencial gravitacional es que la energía potencial gravitacional siempre se da solamente en un sentido. Siempre pues depende solamente de qué tan separado esté del suelo de una referencia el objeto que adquiere energía, porque lo único que produce energía es la atracción gravitacional del cuerpo hacia la Tierra, pero en este caso los dos cuerpos son activos, los dos cuerpos tienen cargas eléctricas y los dos cuerpos están proporcionando parte de esa energía, o sea, esa energía se forma de ambas cargas o de ambos cuerpos cargados. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice otra parte de esta lámina. Me dice que es el trabajo realizado, esta energía es el trabajo realizado contra de las fuerzas eléctricas para transportar la carga desde el infinito y más allá hasta un punto determinado. Esta es una definición así muy medio
engorrosa que, la verdad, hay que darla, pero yo tampoco la entiendo de pronto. Pero bueno, ¿qué me dice básicamente? Que la energía potencial eléctrica se realiza en contra de las fuerzas eléctricas. Es decir, si ustedes se acuerdan, cuando tenemos dos cargas, pues hay ciertas fuerzas entre ellas. Si son dos cargas de diferente signo, pues la fuerza va a tender a hacer que se unan. Las fuerzas que se presentan entre ellas va a tender a hacer que se unan. Entonces, para que yo pueda aumentar esa energía, esa energía que hace que, o acumular esa energía que hace que esos cuerpos tiendan a unirse, pues lo que voy a hacer es tratar de separarlos para que tengan mayor energía potencial, porque en el momento que yo los suelte van a tratar nuevamente de unirse, entonces es cuando se manifiesta esta energía que acumularon. Bueno, así más o menos es el concepto de esta energía. ¿Qué unidades se miden en energía? Igual que todas las energías, igual que en la mecánica, las unidades de energía son newtons por metro, es decir, joules. Y vamos a ver que esta energía potencial se almacena, es decir, se incrementa, dice aquí, si se acercan dos cargas del mismo signo. Lo vemos aquí en esta lámina, en esta imagen. Aquí tengo dos cargas del mismo signo, una carga positiva y otra carga positiva. Entonces, entre estas cargas, por ese simple hecho de estar a una cierta distancia, hay una cierta fuerza existente entre ellas y desde luego va a haber una repulsión. Pero si yo trato de acercar estas cargas, vamos a ver que se produce ahí un incremento de la fuerza, ¿sí? A medida que yo trato de acercarlos, no sé si lo han hecho a lo mejor, muchachos, esto es comparable a lo que pasa con los imanes. Cuando tengo dos imanes del mismo polo frente a frente y trato de unirlos, cada vez que los acerco más, veo que se manifiesta una fuerza mayor. Y entonces, cuando yo los suelto, los imanes se separan. Y entonces es lo mismo que está pasando aquí, la energía potencial. Como estoy aplicando una fuerza para hacer que se junten estas cargas, están almacenando energía. Y entonces cuando esta energía se puede liberar y se puede aprovechar para realizar alguna función, en cuanto yo dejo de aplicar esa fuerza, las cargas van a tender a separarse nuevamente y eso podrá ser utilizado. Entonces eso es trabajo, tienen esa capacidad de hacer trabajo, por eso es energía que se almacena. En este caso me dice dos cargas del mismo signo de diferente signo que se alejan. Miento. Dice que se almacena en dos casos: si dos cargas del mismo signo se acercan, o cuando ocurren dos cargas de diferentes signos se alejan. ¿Qué pasa, muchachos, cuando tengo dos cargas de diferentes signos? Pues aquí hay una atracción, estas van a tratar de juntarse naturalmente. Su tendencia es a unirse nuevamente. Y entonces, para mantenerlas separadas, yo tengo que aplicarles fuerzas para que se mantengan separadas o separarlas más. ¿Qué va a pasar cuando yo dejo de aplicar esas fuerzas? Pues las cargas van a tratar nuevamente de acercarse. Entonces, esto que hice fue acumular energía al tratar de separarlas un poco más. Por eso me dice que dos cargas de diferentes signos se alejan y entonces la energía se incrementa. Porque cuando yo dejo de aplicar esa fuerza, las energías las cargas van a volverse a juntar. Y eso que hacen es trabajo que puedo aprovechar en alguna situación. Por otro lado, muchachos, me dice que esta energía disminuye o se pierde en dos casos. Cuando dos cargas de diferente signo, ya no se ve aquí, cuando dos cargas de diferentes signos se acercan, o cuando dos cargas del mismo signo se alejan. Este es el caso contrario, muchachos. Si tengo dos cargas positivas, por ejemplo, en esta posición, pues hay una cierta fuerza. Entre ellas hay una cierta energía que desde luego va a tratar de unirlas. Pero a medida que yo las empiezo a alejar, son dos cargas del mismo signo, pues esta energía, esta fuerza que existe entre ellas va a disminuir naturalmente por
la ley de Coulomb, y entonces pues cada vez va a tener menos energía, o sea, va a haber menos esa tendencia a que se vuelvan a unir. Pues a medida que se alejan, pues tienen una menor energía positiva. Si yo las suelto, pues se van a tratar de alejar, pero van a ser menos intenso que si yo las dejo aquí más cerquita, entonces se van a separar con mayor intensidad, que si están más alejadas, pues se van a tratar de separar, pero con menor intensidad. Entonces, en ese punto las cargas, la energía potencial disminuye cuando estas dos cargas del mismo signo se alejan. Por otra parte, si tengo dos cargas de diferente signo, muchachos, su tendencia es que se van a tratar de juntar, ¿sí? Pero para poder acumular energía, pues yo tengo que separarlas más y entonces van a tener más energía, porque en cuanto yo las suelte van a tratar de juntarse. Pero si yo dejo que se acerquen lo suficiente, pues esta energía se va a perder, de tal manera que van a estar tan cercas que en un caso ideal se podrían juntar y entonces ahí ya no hay ninguna energía, ya no hay capacidad de aprovechar esa fuerza entre estas cargas. Entonces es algo que hay que imaginar muy bien, muchachos. Hay que tener una buena imaginación para tratar de interpretar esto. Yo les diría que habría que fumarse algo para entenderlo, pero no es necesario. Pero sí es necesario que entendamos básicamente este concepto. Entonces, quiero que hagamos un símil con una situación. Por ejemplo, tengo aquí mi resorte. Está medio guango, pero vamos a suponer que yo tengo dos cargas del mismo signo. Este resorte puede estar, esta puede ser su situación normal, y yo tengo al extremo de este resorte dos cargas del mismo signo. Entonces, pues este resorte les proporciona una cierta tensión, o sea, los mantiene en esa posición para que no se muevan de esta posición, pero yo tengo que estar ejecutando cierta fuerza en estas cargas. Pero si yo le aplico una fuerza adicional y comprimo el resorte, entonces van a adquirir una mayor energía, porque en cuanto yo deje de aplicar esta fuerza, este resorte va a volverse a extender, ¿sí? Mientras más fuerza le aplique, más las acerque, van a acumular mayor energía. Cuando yo retire esa fuerza con la que hice que se juntaran, pues estas cargas se van a repeler. Estoy hablando de dos cargas del mismo signo. Y entonces esta sería la comparación de cómo se comporta esta energía potencial eléctrica en cargas del mismo signo, cuando están como si estuvieran unidos por un resorte a compresión, es decir, como si estuvieran comprimiendo un resorte, ¿sí? Cuando mientras más las acerco, más energía acumulan, porque en cuanto yo las dejo, esa energía se libera y van a tratar de separarse. ¿Alguna pregunta, duda, muchachos? Aquí luego me extiendo y no sé si me están oyendo, si me están entendiendo. Ya me estoy divagando. Profe, está cool. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Gracias. Entonces, lo mismo, muchachos. Ahora voy a ver para el caso de dos cargas de diferente signo. En las cargas de diferente signo tengo el mismo símil, solamente que mi resorte, en vez de ser un resorte que es a compresión, es un resorte a tensión. Es decir, aquí tengo dos cargas de diferente signo. Este resorte está tensionado. Si yo dejo que quito las fuerzas para que no se mantengan ahí, estas cargas van a tender a unirse. Y entonces, a medida que estén más cerca, pues van a tener cada vez menos energía, porque cuando yo las suelte, se van a unir. Si están más separadas, se van a unir. Y si están más separadas, se van a unir. Por eso, cuando yo separo dos cargas de diferente signo, aquí acumulan energía potencial, porque van a tratar de unirse, y este movimiento que realizan las cargas a tratar de unirse, eso es lo que yo puedo aprovechar, y por eso digo que esta es una energía potencial que estaba acumulada. Bueno, pues así más o menos, muchachos, es la parte teórica de este concepto. Quiero que, perdón, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguna observación? No, profe. No, profe, no.
No, profesor. Bien. Gracias. Entonces, pues vamos a aprovechar los 2 minutos que nos quedan. Vamos a seguir avanzando en la revisión de esta información. Y recuerden, no olviden registrar su asistencia. Después de que termine esta sesión nos reconectamos, hacemos la sesión complementaria del día de hoy. Y al término de esa segunda sesión en Zoom, ustedes pueden ya registrar su asistencia. No lo olviden, por favor. Entonces, vamos a seguir viendo aquí de qué nos habla esta energía potencial. Si alcanzamos a ver esta lámina, vemos que aquí, por ejemplo, aquí tengo una carga positiva en la cual, desde luego, hay líneas de fuerza, líneas de campo eléctrico, que salen, desde luego, siempre radialmente de esta carga, que es una carga puntual, en este caso positiva, y está representada por esta letra Q. Entonces, si yo trazo una serie de puntos a una cierta distancia A, pues todos los puntos que están aquí a esta distancia A, pues van a formar, aquí en este caso un círculo, pero si lo viéramos tridimensionalmente, sería una esfera alrededor de este cuerpo, en donde, pues, en todos esos puntos, el potencial eléctrico va a ser el mismo, perdón, el potencial no, el campo eléctrico va a ser el mismo, porque todos los puntos van a estar a la misma distancia. Entonces, ahí tenemos a una cierta distancia A, pues tenemos un campo eléctrico. Eso está representado en esta expresión matemática. Aquí dice que el campo eléctrico A, pues es el producto de la constante K, que es, entonces, si esto es aire vacío, está bien aplicado, por la carga que produce el campo, dividido entre el cuadrado de la distancia A, que es este